5 de nuestro estudio del crisol con Cristo y el título es Calor Extremo. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es nuestro testimonio acerca de Dios? Y la respuesta es clara: depende de nuestro conocimiento de Dios. Entonces, si Dios nos manda a ejercer el ministerio de reconciliación, es para que demos un testimonio verdadero acerca de Él. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos deseen reconciliarse con Él, deseen buscarlo y encontrarlo. Y el título de nuestra lección y la imagen que nos presenta la lección esta semana son muy claros. Muestran a una persona que fue puesta en un crisol, en el que el dolor y el sufrimiento son llevados por el orfebre, que sería Dios, hasta el calor extremo, hasta el sufrimiento extremo. El sufrimiento que los derrite, les hace perder su forma y su identidad, y los lleva al estado líquido, en el cual el orfebre los purifica como al oro de todas sus impurezas, para que solo quede el oro puro que ellos ya tenían, el cual vuelca en un recipiente para darles una nueva forma. Y eso es lo que hace un orfebre, pero la realidad es que, como Dios lo dice, como Jesús lo enseñó, no hay oro que se pueda refinar o purificar en nosotros, solo hay maldad. Es lo que nos lleva a hacernos una imagen de un Dios que es similar a nosotros, un Dios malvado, porque el que hace eso, que mete a una persona por la fuerza en el sufrimiento y el dolor para lograr un objetivo y usa el mal, no es bueno. Y ese no es el Dios verdadero. Como lo expresó en la lección de la semana pasada, el autor piensa que el sufrimiento es el único medio por el cual se puede desarrollar en nosotros un carácter semejante al de Cristo. La lección del sábado 6 de julio decía lo siguiente: Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Ese es un objetivo asombroso, y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles, fíjense, solo con el sufrimiento, el dolor, solo cuando pasamos por los crisoles de la vida, se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. O sea que el mal produce el bien. Y cuando da un vistazo a la semana, hace esta pregunta: ¿qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? ¿El sufrimiento nos purifica? Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Ucrania? ¿El pueblo ese que está sufriendo está siendo purificado por el dolor y sufrimiento? Y la respuesta es clara: no, de ninguna manera. Al contrario, el dolor y sufrimiento los hace clamar por venganza. Y el dolor y sufrimiento, las guerras, no son provocadas por Dios, sino por el príncipe de este mundo. El autor piensa que los frutos del pecado y la maldad, el sufrimiento y el dolor, nos purifican. Piensa que, como lo hacía Moloch Baal y lo hace el Dios de la Gran Babilonia, Dios usa los frutos del pecado y la maldad y los lleva hasta el calor extremo, hasta el sufrimiento extremo, para purificarnos. Y piensa que sin ellos, sin usar la maldad, la enfermedad, el maltrato, el sufrimiento y el dolor, que sería el calor de Dios, porque eso dice literalmente, que Dios nos trae la maldad, la enfermedad, el maltrato. Cuando nos maltratan es porque Dios nos está metiendo su calor, el sufrimiento, el dolor. Justamente. Y este es el calor de Dios, el calor que proviene de Dios y nos purifica. Y sin eso no puede refinarnos y purificarnos. Otro párrafo de la lección del lunes 18 de julio. ¿Le temes al fuego? ¿Tienes miedo al fuego? Y es importante, por supuesto, si alguien se quema, como dice el dicho, el que se quema con leche ve a la vaca y llora. ¿Le temes al fuego? ¿Te preocupa el calor que generan las circunstancias? Quizá el calor de Dios. ¿Y cómo lo define? La dificultad de adaptarse, el maltrato. Dios quiere que nos maltrate una enfermedad. Dios nos enferma o una pérdida económica. Dios puede usar estas pruebas para refinarte y purificarte y resaltar su imagen en tu carácter. Y esta semana refuerza estos conceptos sobre cómo Él piensa que es Dios, del siguiente modo. Esto es lo que leemos en la lección del sábado 23 de julio. Mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, el famoso escritor cristiano C.S. Lewis escribió: no es que corra mucho peligro, eso creo, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. ¿Por qué?
porque su esposa estaba muriendo. Entonces, según estos conceptos, que él la puso en el crisol para purificarlo a él o a su esposa, era Dios la que le estaba matando. La conclusión que temo no es, pues al fin y al cabo Dios no existe, sino, pues así es Dios en realidad, un Dios malo, el que hace el mal. Y el autor de lección dice, cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, hay mucho calor de Dios, algunos rechazamos a Dios de cuajo, otros, igual que Luis, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él. Ahora, las cosas malas acerca de Él son las que está diciendo el autor de nuestra lección. La pregunta es, ¿cuán candente se puede poner esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo? O sea, ¿cuánto dolor y sufrimiento a fin de lograr su propósito final? O sea, que Dios usa eso para lograr un objetivo. El fin justifica los medios, para lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su Hijo. O sea, que el sufrimiento y el dolor nos moldean a la imagen de Jesús. Y bueno, estos son los conceptos que tiene el autor. Un vistazo a la semana. ¿Por qué crees que Dios está dispuesto a correr el riesgo de que quienes desean conocerlo y amarlo lo malinterpreten? No, el que conoce al Dios verdadero no lo puede malinterpretar. El autor no está hablando del Dios verdadero. ¿Hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a que lo malinterpreten para modelarte a la imagen de su Hijo? No, es una barbaridad. Bueno, pero esto es lo que cree el autor, está en nuestra lección. Ese es el alimento que se da al adventista. Es el autor el que cree que de su Dios proviene el mal, que en su crisol hace sufrir a los hombres el calor extremo, cree cosas terribles acerca de su Dios, cree que su Dios es como él se lo imagina, un Dios malvado, un matón, que usa la maldad y los frutos de la maldad para alcanzar sus objetivos, un Dios que es vencido de lo malo y hace el mal, para lograr su propósito de transformarnos a su imagen. Ahora, si el Dios es malo, ¿a qué imagen nos va a transformar? La de un Dios malo, porque el autor está hablando del Dios de la Gran Babilonia. Entonces, y la lección del jueves leemos calor extremo. Hasta ahora en este trimestre hemos considerado muchos ejemplos de los crisoles que Dios usa para purificar nuestra vida y hacernos más semejantes a Cristo. Ahora, yo quiero que vayan, justamente los que hablan así, que vayan a Ucrania y vean cuántas personas fueron transformadas a la imagen de Jesús. Sin embargo, algunos pueden ver estos ejemplos y concluir que Dios es un capataz severo y exigente. Esa es la imagen que él tiene, porque dice que Dios nos mete en su crisol a la fuerza. Claro, algunos pueden decir, sabemos que Dios quiere algo bueno para nosotros, pero estos ejemplos no revelan mucho cariño ni amor, ni por supuesto. Ahora, el que ama, que le haga daño al que ama a la persona amada, ¿no? Es una locura. Más bien, Dios parece un matón. Y sí, esa es la imagen, es un matón que por la fuerza mete a la gente en un crisol. Se fija un propósito que nos causa considerables dificultades y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y eso es lo que enseña el autor de esta lección. Ahora, ¿pero de qué Dios está hablando el autor? Está hablando del Dios que él conoce, el Dios que mete por la fuerza a los hombres en su crisol, donde los somete al dolor y el sufrimiento extremo para alcanzar sus propósitos. El autor está hablando del Dios de Roma, el Dios que usa crisoles y actúa como un matón por la fuerza para alcanzar un fin, el propósito que tiene en mente. De ese modo, si su Dios usa la fuerza y la maldad para alcanzar sus objetivos, entonces, como lo hace Roma, se justifica el uso de la fuerza y la maldad por parte de sus seguidores, que son transformados a su imagen en hacedores de maldad. Ese es el problema de esta imagen, de este Dios, porque no tiene nada que ver con Dios de la Biblia. Y como dice Elena, Science of the Times, del 6 de mayo de 1897, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Ahora, si este Dios usa la fuerza, es falso, porque es un Dios trucho, no es verdadero, es el Dios de Roma. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de la atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres, inspirados por Satanás, no lograban lograr que sus hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. ¿Qué tenían? Un crisol. Ahora, ¿adoran o van al fuego o van a la hoguera? Y eso es lo que pasó en la Edad Media.
Un ejemplo muy claro es la interpretación de lo que pasó en el Gólgota con el Cordero de Dios, donde los teólogos que comen y beben de la mesa de los borrachos y adoran al Dios de Roma, ve reflejada la imagen de su Dios, un ser ofendido y airado porque Adán y Eva comieron el fruto prohibido, un matón que buscaba que su justicia fuera satisfecha con la muerte y que no dudó en matar a su propio hijo para satisfacer sus ansias de venganza, de castigo, de muerte, la cual es su justicia. Y esta es la imagen que apareció en esta lección, donde se muestra el rayo de Zeus matando a Jesús. ¿Eh? Y él se puso para recibir el castigo de Dios Padre, y como vemos en el libro de Trinidad, página 57, dice los autores de la lección, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte. O sea, la justicia se satisface con la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. O sea, la justicia del Dios en el que creen es el castigo. Y ese castigo es la muerte. Y no se satisface si ese Dios no mata. Y este es el Dios de Roma. Pues está hablando del Dios, la Trinidad, del Dios de Roma. Pero no tiene nada que ver con Jehová. A esto lo llaman amante justicia, en un triste testimonio acerca de su Dios, un claro testimonio de que no conocen a Jehová, sino conocen al Dios de Roma. No es eso lo que sucedió. Jehová, el único Dios verdadero, es amor, no hace el mal, no da frutos malos y no puede ser tentado por el mal. Lo que pasó en el Edén es que Adán y Eva llegaron a conocer la ciencia del bien y del mal. El conocimiento que Satanás atesoraba en su mente y su corazón, que cuando ellos expresaron su deseo de conocerlo, él mismo se los enseñó, como leemos en Génesis 3:11. Y Dios le dijo a quien Adán, ¿quién te enseñó? Porque una persona te enseñó la ciencia que conoces. ¿Quién fue? Había una sola, la serpiente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios estaba ofendido con Adán y Eva y quería castigarlos? No. Los sacó del Edén, puso un altar, sacrificó los primeros corderitos, los justificó, cargó sus pecados y los vistió con las pieles de los corderos para mostrarles lo que Él haría para redimirlos. Por amor, porque los amaba y Dios es amor. No hubo ningún castigo hacia ellos. Simplemente empezaron a sufrir las consecuencias del pecado. Dios sabía que ese conocimiento, el conocimiento del bien y el mal, lo que Satanás tenía en su mente, los destruiría, los transformaría a imagen de Satanás y los llevaría a la muerte. La muerte es una creación de Satanás, es un fruto del pecado y no es parte ni de la ley de Dios ni de la justicia de Dios. Si hubiera sido parte de la ley de Dios, habría existido antes que el pecado. Sería parte de la ley y no sería parte de la ciencia del bien y el mal. No sería una creación de Satanás, sino de Dios. Sería buena, entre comillas, y no necesitaría ser destruida. Pero como dice Pablo, la muerte entró en el mundo por el pecado. Porque el Dios que creó la muerte usa la muerte de Satanás, entonces el que adora a Satanás le atribuye eso a Dios. Pero es verdad que su Dios la creó, pero no Jehová, no el Dios verdadero. Y como leemos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, ¿qué es la muerte? ¿La justicia de Dios? No, el fruto del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo que va a hacer Dios, por amor a nosotros, es quitar el pecado y destruir los frutos del pecado. Por su obra, por lo que Dios va a hacer, el calor del crisol del Dios de la bestia y falso profeta, el dolor y el sufrimiento va a dejar de existir. Va a ser destruido para siempre, como leemos en Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, porque no es una creación de Dios, de Satanás. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta a su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y en Apocalipsis 21:4 leemos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, no habrá más crisoles, porque las primeras cosas pasaron. La creación de Satanás pasó. Como lo vimos en el estudio de la semana pasada, los conceptos presentados en esta lección son paganos y erróneos.
A todos estos conceptos podemos verlos reflejados en las doctrinas de Roma, que usa estas enseñanzas para adorar como Dios al Padre de la maldad, a un Dios malo, ¿eh? Para llevar a los hombres a conocer las profundidades de Satanás, transformarlos en hacedores de maldad y justificar su propia maldad. Purificar con la maldad, limpiar con el dolor y el sufrimiento en su crisol, es lo que Roma enseña que hace su Dios, porque esta es una enseñanza romana. El Dios que los condena a caer en su crisol y los limpia con la maldad. Fíjense las imágenes de Roma, donde habla que el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento. ¿Quién limpia con sufrimiento y el dolor? El Dios de Roma, antes de su admisión al cielo. El crisol de la purificación, además dice Roma, es uno de los reinos de María, donde se satisfacen las exigencias de la justicia divina, el tormento expiatorio, mientras que ella ruega por misericordia y es oída. Enciclopedia Católica, por supuesto, de nuevo. El purgatorio es, pues, uno de los reinos de María. Por eso puede ejercer sus poderes. O sea, el cielo, la tierra, el infierno. O sea, el purgatorio, que es uno de los infiernos, es el reino de María. Ella reina, en efecto, por los consuelos que derrama en ese mundo de dolor. O sea, ¿quién creó ese mundo de dolor? ¿Dios? No, Satanás, en el que ella misma puede mostrarse de un modo que ignoramos. Muestra en trazos luminosos a esas almas que pasan por el crisol de la purificación. ¿Quién creó el crisol de la purificación? Roma. ¿Y por qué llegó a nuestra iglesia? Muestra en trazos luminosos esas almas que pasan por el crisol de la purificación, que su unión con Dios en el cielo y la dicha de poseerlo serán tanto más suaves cuando estén enteramente separadas de toda aleación inferior, porque el crisol está siendo purificada por el fuego. Ellas les muestra la importancia única de la gracia que han tenido, de escapar sin perecer a todos los atajos, a todas las tentaciones, a todas las perversidades de la tierra. Ella les sugiere el pensamiento que el tiempo de expiación al que están condenadas, porque ese Dios las condenó al purgatorio y a expiar sus pecados con fuego, no es en el fondo sino una sombra fugitiva en comparación con la eternidad que no debe terminar jamás. Ella los alienta mediante la suavidad de sus atenciones a soportar las exigencias de la justicia divina. Ahora, ¿de qué Dios es la justicia todo esto? ¿Del Dios de Roma? Ahora, ¿qué hace el Dios de Roma en nuestra iglesia? Es cumplir la profecía. Porque Dios dijo que vendría a nosotros los Dios de ovejas, porque Babilonia tendría que darnos a beber de su vino. Ella los alienta mediante la suavidad de sus atenciones a soportar las exigencias de la justicia divina que debe tener su curso. Ellos obtienen, por otro lado, de su Hijo, mediador todopoderoso, todas las suavidades que son posibles. A menudo ella atenúa el rigor de los tormentos. ¿Por qué? Este Dios que es malo los está atormentando, quemando vivos. Disminuye la duración de la expiación, y llaman a esto expiación. En ciertas ocasiones solicitan amnistías más o menos extendidas, con ocasión de sus fiestas en particular. Ella hace los llamados más conmovedores a la misericordia de Dios, y es de escuchar. Porque dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, pero esto es paganismo. Se dedica para llevar a la tierra que posee el santo sacrificio de la misa, que puede merecer, sufrir, humillarse, hacer penitencia para ofrecer todo su sufragio, todos sus medios de expiación para la liberación de esas almas. Por eso, en la tercera copla del canto a María, A del agua, podemos leer: en mi crisol, el crisol de Roma, no sosiega lo impuro de algún metal. En mi crisol no sosiega lo impuro de algún metal. Al impuro de algún metal, ya oro puro, impuro barro se había de preparar. Pues ya de María la pureza clave, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y bueno, esta es la realidad. De ahí viene lo que aparece en nuestra lección. Y está en las iglesias caídas. Cuando los apóstatas de la iglesia primitiva se unieron a Constantino y empezaron a adorar al Dios de Roma, el Dios de las fortalezas,
bajo el disfraz cristiano definido de la doctrina de Jezabel, llamándolo Dios, Cristo y Espíritu Santo, y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Uno de los frutos más claros que se vio en ellos fue el declarar herejes y empezar a asesinar a los miembros de la iglesia primitiva. Al pueblo conocía a su Dios porque no adoraba las imágenes de la bandera negra de los paganos, no adoraba a su nuevo Dios. Eso nos muestra claramente que el que adora esas imágenes no conoce al único Dios verdadero ni a Jesús. Jesús lo anticipó. Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. ¿Quién? El que no conoce a Dios. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso pasó con los romanos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿A quién conocían? Al dragón. Como leemos en primeros escritos 2:11, 2:12, la visión del gran conflicto. Entonces vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de su Dios. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Y esto es lo que dice Roma en su enciclopedia sobre la legislación eclesiástica sobre la herejía. Ella dice, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la iglesia, debe ser erradicada, si es que se desea que está viva y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Su fundador, que previó la enfermedad, también proveyó la medicina. Dotó a la iglesia de la infalibilidad al enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Roma es infalible. ¿Y cuál es la medicina? Exterminar a los herejes. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, la Eclesia 12, el cual, bajo ciertas condiciones, es el último criterio de verdad en asunto de fe y moral. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña es cátedra. Y fíjense cómo sigue. El párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis tienen la obligación de conservar inmaculada la fe de su rebaño. Son inquisidores. Tienen que perseguir a los hermanos. Al pastor supremo de todas las iglesias se le ha dado el oficio de abrevar a todo el rebaño cristiano. De ahí que el poder de erradicar la herejía, fíjense, Jesús les dio el poder de hacer las barbaridades que hicieron, dicen ellos. Es un elemento esencial en la constitución de la iglesia. La sentencia del hereje obstinado es invariablemente la excomunión. Se lo separa de la compañía de los fieles y se le deja en manos de Satanás para mortificar su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Entonces, este es el fundamento de la hoguera. Tenían que quemarlos para que el espíritu se salve. Una vez que Constantino tomó sobre sí el papel de obispo laico, episcopus externus, y puso el brazo secular al servicio de la iglesia, las leyes en contra de los herejes se hicieron cada vez más rigurosas. Bajo la sola disciplina eclesiástica, ningún hereje obstinado se le podía someter a castigo físico. El único daño era que a su obstinación pudiera causarle a su dignidad personal el verse privado de la compañía de los demás hermanos cristianos. Pero durante el gobierno de los emperadores cristianos se comenzaron a aplicar medidas rigurosas, incluso contra los bienes o personas de los herejes. Desde la época de Constantino hasta Teodosio y Valentiniano III, se pusieron en práctica varias leyes penales en contra de los herejes acusados de crímenes de Estado. Y la más notoria es el edicto de Tesalónica del año 380, donde el Imperio Romano, el edicto escrito por el Papa Dámaso y Jerónimo Estridón, el Imperio Romano da la orden de matar a los cristianos que no adoran al Dios de la Trinidad. Fue en el siglo XI que por primera vez se ordenó la quema de los herejes, porque esta fue otra invención de Satanás. El Sínodo de Verona, 1184, impuso a los obispos la obligación de hallar a los herejes de sus diócesis y entregarlos al poder secular, porque con esto es la Inquisición, cuando establecieron la Inquisición, ahí es cuando lograron exterminar al pueblo que conocía a su Dios. Otros sínodos y el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, en el pontificado de Inocencio III, el creador de la Inquisición, reiteraron y reactivaron dicho decreto, especialmente el sínodo de Toulouse,
1229, que estableció inquisidores en cada parroquia, un sacerdote y 2 laicos, ¿no? Un pastor y 2 ancianos. Cualquier parecido, todo mundo tenía obligación de denunciar a los herejes. Los nombres de los testigos se conservaban en secreto. Posteriormente, en el año 1243, cuando Inocencio IV ratificó las leyes de los emperadores Federico II y Luis IX contra los herejes, se empezó a aplicar la tortura durante los juicios. ¿Quién los hizo torturar? Satanás, el dios de Roma. Los reos eran entregados a las autoridades civiles y algunos morían quemados, y ahí empezó a usar la hoguera. ¿Quién le dio su poder a Roma? ¿Quién la vio a torturar y asesinar a los herejes? ¿A quién adora y llama a Dios y Cristo? Adora al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como dice Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Cristo, no, el Cristo de Roma, el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el dragón mandó a la ramera a embriagarse la sangre de los mártires de Jesús. Lo que se vio en los tribunales de la Santa Inquisición es la muestra más clara de lo que es la maldad del estado puro, purificada en el crisol del príncipe de este mundo, haciendo que los hacedores de maldad torturaran y asesinaran a sus hermanos, pensando que rendían servicio a Dios. Como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 64. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas, ¿quién obró? Jesús, Satanás. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. ¿Y qué decían los de Roma? Esto es lo que Dios nos pidió. Cuando Dios levantó a la iglesia de Reforma, Satanás levantó el ejército al que le encargó la obra de contrarreforma. Esto ocurrió ¿cuánto? 230 años después. Los lobos que vinieron a nosotros a completar su obra, porque los lobos son parte del ejército que levantó Satanás y tienen que completar su obra en la iglesia adventista. Y Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. En la iglesia remanente se verían los frutos de los lobos. Pasados los triunfos, los primeros triunfos de la Reforma, a partir de los siglos 49 al 250, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande. ¿Por qué? Porque conocían las profundidades de Satanás. Por eso es interesante estudiar cómo los educan los jesuitas. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. Se les dio el poder a ellos de torturar. Y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. Y acá Roma muestra quema de herejes, quemando a los herejes, a los miembros de la Iglesia de Reforma, en una hoguera, y la quema ajusticiando a Juan Hus, cumpliendo la orden de Cristo, del Cristo que dirige a Roma. Aunque parezca increíble, según la doctrina de Roma, el crisol de la hoguera era bueno, porque hacía que las almas de los herejes pudieran ser purificadas de la herejía y pudieran llegar a ser salvas. ¿Y por qué creían eso? Porque creían en la doctrina del crisol, creían que el fuego purifica. ¿Podemos decir que los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas conocen a Jehová, al único Dios verdadero? No, de ninguna manera. Los lobos conocen a Satanás, su Dios es Satanás, el dragón.
el Dios de la Gran Babilonia, y hay que decirlo abiertamente. Y su misión es adorar a Satanás entre el pueblo antista y hacer que el pueblo antista lo adore bajo su disfraz cristiano, para que entre por la puerta ancha, llegue a conocer las profundidades de Satanás y llegue a hacer las mismas atrocidades que harán la bestia y el falso profeta. ¿Por qué el ángel de la Odisea? La pregunta es esta. Las vírgenes dormidas. Porque nosotros somos el pueblo que salió a recibir al esposo, las vírgenes que salieron a recibir al esposo, quitaron su esposo, cabecearon, se durmieron y llegaron a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Quién los llevó ahí? ¿Fue Dios? No, no, Dios quiere sacar a su pueblo de ahí. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros creímos y creemos a estas atrocidades sobre Dios? Porque está en nuestro folleto y nadie dice nada. Y todos dicen, qué hermosa lección. Y la respuesta es que, como Jesús la anunció, llegamos a tener cerrados los ojos a la luz de nuestras lámparas. Y nuestro culto no es racional, porque lo que creemos es irracional. En nuestra ceguera creímos a las enseñanzas de los lobos vestidos de ovejas. Ahora, por eso es importante ver el gran contraste que existe con el testimonio de Jesús y la iglesia primitiva, porque nosotros somos llamados a ser testigos. ¿Y qué testimonio vamos a dar? Y la pregunta es, ¿tenemos una forma clara de llegar a ver la diferencia entre la verdad y la mentira? ¿Y llegar a tener un testimonio verdadero acerca de Dios? Y la respuesta es sí. Y es el culto racional que a Dios le agrada, el culto del que conoce la revelación que Dios hace de sí mismo en su palabra y conoce su voluntad. Por eso no va a ser engañado. Como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿cuál es el sacrificio vivo? Sufrimiento y dolor. No, no. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el crisol. No, vuestro culto racional. Lo que Dios quiere es que sus hijos lo conozcan, porque ese es el objetivo de Él, para que sean transformados a su imagen y no a la imagen de Satanás. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que hacerlo personalmente. Como dice Elena, Conflicto de los siglos 656, el primero y más alto deber de toda criatura racional, porque la Biblia hay que leerla racionalmente, es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en su luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto por texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Cuando el hombre llegó a conocer la ciencia del bien y del mal, cuando la semilla de la maldad fue sembrada en su corazón, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, porque esa ciencia ocupó el lugar de la ciencia que estaba anteriormente, del carácter de Dios, de la ley de Dios. Y su destino natural era que la ciencia de Satanás, el conocimiento de la maldad, creciera y se multiplicara en su mente y en su corazón hasta que llegara a ser como Satanás, hasta que llegara a ser un hijo del Padre maldad, hasta que llegara a conocer las profundidades de Satanás y llegara a ser un hacedor de maldad. Esto es lo que se vio en Caín, rápidamente. Se vio en los antidiluvianos, se vio en los adoradores de Baal, en los paganos, que quemaban a sus hijos. Se vio en los apóstatas de la iglesia primitiva que tenían la doctrina de Jezabel, que persiguieron asesinaron a sus hermanos, y se volvería a ver en la última generación que viviría en este mundo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la palabra profética. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué significa su imagen? Dios es espíritu, el hombre es carne. ¿Qué significa su imagen? Teniendo la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué pasó cuando el hombre pecó? Como dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios, el conocimiento que tenía en su mente Adán y Eva, fue reemplazado por la ciencia que Satanás tenía en su mente. Y Génesis 4:8 vemos el fruto. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Quién le enseñó a matar? Y el príncipe de este mundo. Y como leemos en 1 Juan 3, 10 al 12.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque los hombres se dividirían dos, unos serían hijos de Dios y los otros hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque ya era hijo de Satanás. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y qué pasó en el diluvio? Toda la gente reflejaba la imagen de Satanás. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Dónde se halló primeramente la maldad? En la mente y el corazón de Satanás. Y ahora ocupaba toda la mente de los hombres. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No quedaba nada bueno. Solo pensaban en el mal. Ya reflejaba el carácter de Satanás. Y por misericordia, Dios hizo lo que tuvo que hacer para preservar a algunos pocos hombres de los que vendrían Mesías, para poder redimir a él, a Adán y Eva, y a todos los que quisieran ser salvos. ¿Qué había producido el crisol del príncipe de este mundo antes del diluvio? Había producido muchos hijos del príncipe de este mundo, transformados a su imagen, en los que el mal tesoro de sus corazones había sido perfeccionado, y todo designio de sus pensamientos era continuo solamente el mal. La maldad había sido purificada en ellos. ¿Cómo sería purificada en nuestra generación? Por eso Jesús nos dice: no le advierte. Justamente es la palabra profética más segura de lo que pasaría en nuestra generación. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y Jesús es la puerta. Nos advierte de este modo que habría otro Jesús. ¿Cuál? El de Roma, el de la bestia, el falso profeta, el de los lobos vestidos de ovejas. Y estaría en la iglesia adventista. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos adventistas entrarían por esa puerta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque habría que buscarla, porque se habría perdido el conocimiento de la verdad. Y por eso Jesús nos advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, vestidos de adventista el séptimo día, pero por dentro son lobos rapaces, son miembros del ejército de Satanás. Y como consecuencia, porque las vírgenes sensatas revelan sus lámparas y las insensatas no, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Los muchos que entren por la puerta ancha van a recibir poder, como el falso profeta. ¿Y qué va a decir Jesús? Entonces le declararé: nunca os conocí, no me conocen, no me buscaron. Le dije que me buscaran, estuviera adorando a quién, a Satanás. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. Pues una advertencia terrible, y Dios le mostró a Job que esa advertencia es para nosotros. Y otra pregunta: ¿es verdadero el testimonio de los cristianos que llegan a ser hacedores de maldad? ¿Es verdadero el testimonio de la bestia, el falso profeta, los lobos vestidos de ovejas y el ángel de la Odisea? Y la respuesta es clara: no, ninguno es verdadero. Si el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, es porque no conoce la verdad. Todos tienen el mismo Dios y ninguno de ellos conoce verdaderamente a Dios. Todos estaríamos en el atrio postrados hacia el oriente y adorando a la imagen del Dios de este mundo. Y eso es lo que está pasando, y cuando hacen imagen en nuestra iglesia, nos muestra que adoramos al Dios de Roma. Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro en la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le dieron la espalda y su rostro hacia el oriente, y adoraron aquí. Al Dios de Por eso, ¿qué testimonio podemos esperar de los varones ancianos que están adorando al Dios de Roma? Y la respuesta es clara: un solo testimonio, el mismo testimonio que todos los hombres que tienen la religión de Roma. En cambio, el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre,
y los miembros de la iglesia primitiva, que estaban siendo transformados por Dios a imagen de Jesús, porque habían oído y creído la verdad. Todos ellos tenían la misma fe, la fe de Jesús, y conocían a Jehová, el único Dios verdadero. Por eso, su testimonio acerca de Dios era verdadero, y es el testimonio que tendría que tener por la Adventista. A pesar de que todos los hombres habían quedado destituidos de la gloria de Dios, la esperanza del verdadero evangelio se estaba cumpliendo en ellos. El amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones. La ley de Dios, el conocimiento que Dios tiene en su mente y su corazón, estaba siendo escrito en sus mentes y sus corazones, y ellos estaban conociendo a Dios, porque es el verdadero evangelio. Y eso no lo hace el fuego, ni el sufrimiento, ni el dolor. Lo hace Dios mismo. Ahora eran hijos de Dios y empezaban a reflejar la gloria de Dios, porque ese es el verdadero evangelio. Lo que perdió el hombre, Dios quiere dárselo a nuevo. Y esa luz no podía ser escondida ni apagada. Como Jesús dijo en su oración de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y si leemos esto racionalmente, Jesús está diciendo que su Padre es el único Dios verdadero, que no hay otro. Y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocimiento es la vida eterna. Y Pablo en Romanos 5, 1 y el 5 explica cuál era su fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Porque hay dos etapas: la justificación, la limpieza, ser vestidos con la justicia de Cristo, y después hay que entrar a la casa de Dios, al lugar santuario. Y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia primitiva? La gloria de Dios, que lo que perdió el hombre volviera a recuperarlo. Y el versículo 5 dice, y la esperanza de la gloria de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios es la ley de Dios, es lo que mueve a Dios, es lo que define cómo actúa Dios, por amor, como árbol bueno. Y en 1 Juan 3, 1 y 14, Juan dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué amor nos dio, qué amor puso en nuestros corazones, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor había puesto? Su amor. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y ellos lo sabían. El que nace de Dios y es transformado a imagen de Jesús está siendo transformado. No está el cambio. El que no ama a su hermano permanece en muerte, sigue estando igual, no ama. Como los que queman vivos a sus hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el que ama no hace mal. Ellos sabían que Dios es amor y que el que ama, como Dios nos ama, no hace mal al prójimo. Como Dios no hace mal a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Y como árbol bueno tampoco puede dar malos frutos, no puede hacer el mal, no puede torturar, como el Dios de Roma. A todos los hombres, justos e injustos, Dios solo les hace el bien, como leemos en Romanos 13, 8 al 10. Dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama tiene escrita la ley de Dios en el corazón, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. ¿Dios es amor? Sí. ¿Hace mal al prójimo? No. ¿Lo mete en prisión, lo quema, lo tortura para alcanzar un objetivo? No. Ese es el Dios de Roma, ese es Satanás. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Mateo 5, 44, 48, este es el testimonio de Jesús, el que tenemos que tener nosotros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Amarlos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué? Bendecir. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quemarlos en la hoguera? No. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Qué hace Dios? Le hace el bien a los malos y a los buenos. ¿Los mete en un crisol? No.
y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Mateo 7 Jesús dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Puede Dios dar malos frutos? No. ¿Y el árbol malo puede dar buenos frutos? No. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Dios, del tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, los hijos de Satanás y Satanás, del mal tesoro sacan malas cosas. Y como leemos en Mateo 19, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. ¿Es bueno Dios? Ese es el testimonio de Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Por eso, como lo dicen Santiago y Juan, el que cree que Dios usa la maldad y usa los frutos de la maldad en su crisol y lo llama el calor y el fuego de Dios y tiene miedo a Dios, está errando y no conoce a Dios. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Dios tienta a los hombres haciéndolos sufrir? No. Santiago 1:16-18, amados míos, no erréis, no erren, como los autores de la lección. Toda buena dádiva y todo perfecto asciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué viene de Dios? Toda buena dádiva y todo perfecto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y en 1 Juan 4:16-18 leemos, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué pasa cuando Dios viene a morar en alguien? Empiezas a derramar su amor en su corazón. Lo quema vivo para que... No, ese es paganismo puro. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es el testimonio hermoso de Juan, de una persona transformada a imagen de Dios. En el amor no hay temor. ¿Hay miedo al fuego? Con el Dios de Roma, sí. Pero en el verdadero Dios no hay miedo. Nadie tiene miedo a Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que tiene miedo es porque cree en la justicia del Dios de Roma, que es castigo. Y el que cree que Dios lo va a castigar tiene miedo a Dios. Pero el verdadero Dios lo que quiere es salvarlo, y dio su vida para salvarlo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no conoce a Dios. ¿Usa Dios la fuerza? No. Eso sería contrario al libre albedrío que existe en su reino. Jehová no usa la fuerza ni actúa en contra de nuestra voluntad. Él busca liberarnos de la esclavitud a la que nos someten, el pecado, la muerte, el príncipe de este mundo y sus siervos. Y solo actúa cuando conocemos su voluntad. Y es nuestra voluntad que se cumpla su voluntad de nosotros. Solo actúa en ese caso. Dios no está metiendo a la gente en crisoles. No está matando gente. Solo actúa cuando alguien oye el verdadero evangelio y cree en él y le pide que actúe. Como dice Juan, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Cuál es la llave? Tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer a Dios y cuál es su voluntad para con nosotros. Y si le pedimos, y si su voluntad es nuestra voluntad, él lo va a hacer. Porque nunca va a actuar contra nuestra voluntad, nunca va a ser la fuerza. Nunca va a usar la fuerza. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Como le indicaba la poesía, por el gozo puesto delante de él, para alcanzar las promesas del pacto de Dios con Abraham y con su simiente, la cual era él mismo, Cristo, para redimir a sus hermanos de la esclavitud del pecado y poder darles vida eterna. El Cordero de Dios puso su vida voluntariamente. Tomó voluntariamente el lugar de sus hermanos y tomó su lugar en el lugar donde ellos estaban, en el antitipo del atrio, donde está el altar, en el reino del príncipe de este mundo, para que ellos pudieran vivir y tomar su lugar en la casa de su padre, donde él vivía, en la presencia de su padre, en su tabernáculo, en el lugar de su santuario, como hijos de Dios. Él tomó nuestro lugar para tomarnos el lugar. Entonces, para que su voluntad
y la voluntad de Jesús, solo nuevo, el reino de Jehová, pudiera ser consumada, actuando como sacerdote y padre de familia, porque esa era la voluntad de Jesús y era su voluntad. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y nuestros pecados lo mataron. El cuchillo que mataba al cordero, que era símbolo del pecado. ¿Qué mató a Jesús? Nuestros pecados lo mataron, no Dios. Los pecados lo mataron en vez de matarnos a nosotros, como leemos en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿quién la pondría? Él. Esta es la promesa. Verá el linaje. ¿Y para qué murió? Por el gozo puesto delante de él. Ver ese linaje, ver a sus hermanos. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso sabía que resucitaría. Como nos dijo los discípulos, es necesario que muera y resucita al tercer día. Y en Isaías 53, 5 y 6 leemos: mas el herido fue por Dios, no, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso es lo que lo mató. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y ese pecado lo mató. Pero esa era la voluntad de Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que no había otra forma de redimirnos. Y en Hebreos 12, 1 y 2, el autor de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, los hermanos de Jesús, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué lo hizo voluntariamente? Por nosotros, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, como nos decía la profecía. De ese modo, nos redimió de la esclavitud del pecado, porque ya no tenemos que estar en el lugar donde estamos, podemos salir de ahí, porque Él tomó nuestro lugar y murió ahí, y nos dio la libertad. Y Él llegó a ser, su sangre llegó a ser la justicia de Dios y nuestra justicia, y nos dio el derecho de elegir ser engendrados por Dios, nacer de Dios, como hijos de Dios, y llegar a ser sus hermanos, el linaje de la promesa. Como leemos en Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, porque Él es Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El único Dios verdadero. Es Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la obra de nueva creación, la buena obra de Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. No es una mala obra, no usa lo que usa el príncipe de este mundo. Y en Romanos 8, 28 al 30 leemos: si sabemos que a los que aman a Dios, a los que conocen a Dios y conocen su voluntad, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y quién puede hacer esto? Solamente Él. ¿El fuego? ¿El sufrimiento? ¿El dolor? No, solo Dios. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos, porque nos tiene que engendrar de nuevo. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, porque Él cargó nuestros pecados hasta que el santuario sea purificado. Y a los que justificó, estos también glorificó, porque la gloria de Dios se empezó a manifestar en sus hijos. Y en Colosenses 1, 12 al 14 leemos: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, de quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Nos trasladó un crisol? No. ¿Cuál será nuestro testimonio? Ese es el tema. ¿Qué testimonio vamos a dar acerca de Dios? ¿Cómo vamos a buscar que nuestros hermanos se quieran reconciliar con Dios? ¿Será el testimonio de los que conocen y temen a Jehová y como Jesús saben que Él es bueno? ¿O será el testimonio de los gentiles que en el atrio están adorando al dragón? Porque hay dos posibilidades. Como leemos en Salmos 118, 1 al 4. Alabad
a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Es un árbol bueno, hace el mal, no puede hacer el mal. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia, porque es misericordioso, se conmueve por nosotros. Y por eso Él dice misericordia quiere que tengamos lo mismo que Él tiene en su corazón. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Y en Isaías 51, 7 al 11, Dios le habla a quienes, a los que en la última generación lo conocerían. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Y quién son estos? Los 144.000. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Que vuelva a hacer lo que hizo en el comienzo de la iglesia primitiva con nosotros. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino en camino a las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente, porque es segura la promesa de Dios, volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, van a estar con Jesús en la cima del monte Sión. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Esa es la promesa de Dios. Y no va a haber más dolor, ni gemidos, ni crisol. Porque eso es lo que usa el príncipe de este mundo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y tengas un hermoso y feliz sábado.